Hola, soy Miranda Mimili y te voy a hablar de la tetralogía de Fallot, que es una cardiopatía congénita cianótica compleja, secundaria a una desviación anterocefálica del septum de salida que genera un patrón hemodinámico muy característico. Se define clásicamente por 4 hallazgos cardinales. El primero sería el cabalgamiento aórtico, donde más del 50% de la raíz aórtica se sitúa sobre el defecto interventricular subaórtico recibiendo flujo de ambos ventrículos. El segundo es el defecto septal interventricular amplio y no restrictivo, como SIV, que permite el paso de sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho hacia la aorta, constituyendo un cortocircuito derecha-izquierda que explica la cianosis. Y el tercero sería la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que puede localizarse a nivel infundibular, valvular, supravalvular o presentar como combinaciones de estas, aumentando la presión ventricular, potenciando el cortocircuito. Y el cuarto, que es una hipertrofia del ventrículo derecho, que pues, se desarrolla como respuesta a la sobrecarga de presión crónica, cuya magnitud correlaciona con el grado de obstrucción pulmonar y la severidad de los síntomas. Clasificación anatómica. La tetralogía de Fallot puede dividirse en formas favorables y desfavorables según la anatomía del ventrículo derecho y las arterias pulmonares. Se considera favorable cuando la unión entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar es adecuada, cuando las ramas pulmonares tienen un tamaño normal, que es un índice Z de -2. Las coronarias presentan origen normal y no hay otras lesiones asociadas que compliquen la cirugía. En cambio, la forma desfavorable se caracteriza por hipoplasia del anillo o de las ramas pulmonares, arterias coronarias anómalas que cruzan el infundíbulo, la presencia de lesiones intercardíacas adicionales, lo que dificulta la corrección quirúrgica. Existen también varias variables anatómicas que modifican el manejo y el pronóstico. La forma clásica con estenosis pulmonar puede ser subvalvular, valvular o supravalvular, o la ausencia de la válvula pulmonar, que representa entre el 3 al 5% de los casos, el canal auriculoventricular común, que está presente aproximadamente en el 2% de los pacientes, y la tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, donde el flujo pulmonar ya depende de las colaterales aortopulmonares. En cuanto a la epidemiología, la tetralogía de Fallot representa alrededor del 11% de todas las cardiopatías congénitas cianóticas. Su causa es multifactorial y aunque puede parecer de forma aislada, existe un riesgo de recurrencia cercano al 3% incluso en familias sin antecedentes de primer grado. Este se asocia también con algunas alteraciones genéticas, en especial de la microdeleción del 22q11, presente en más de una cuarta parte de los casos, y con el síndrome de Down. Gracias a la cirugía temprana, la supervivencia ha mejorado de forma notable. Actualmente, entre el 85 al 90% de los pacientes alcanzan la edad adulta con una buena calidad de vida. Hablemos de las manifestaciones de la tetralogía de Fallot, que dependen principalmente del grado de obstrucción al flujo pulmonar, ¿no? El signo más característico es la cianosis, que aparece cuando la sangre pobre en oxígeno pasa a la circulación sistémica. Mientras mayor sea la obstrucción, más evidente será la coloración azulada en piel y mucosas. Un hallazgo muy llamativo son las crisis de hipoxia, también conocidas como TED spells. Durante estos episodios, el niño comienza con hiperventilación, seguida con una cianosis intensa, pérdida de tono muscular, alteración del estado de conciencia y, en casos graves, síncope y convulsiones. La saturación periférica puede descender de una forma tan dramática que puede llegar a valores tan bajos como el 33%. Esas crisis suelen desencadenarse con llanto, esfuerzo, incluso de manera espontánea, y representan una urgencia médica. Con el tiempo, los pacientes desarrollan policitemia secundaria como mecanismo compensatorio para mejorar el transporte de oxígeno. Sin embargo, esta se asocia a una ferropenia relativa, lo que agrava los síntomas. También es frecuente el retardo en el crecimiento y en el desarrollo pondestatural debido a la hipoxemia crónica. Entre las complicaciones tardías destacan el absceso cerebral, que está favorecido por la policitemia y los cortocircuitos intercardíacos, la endocarditis infecciosa, la insuficiencia aórtica y diversos trastornos de la coagulación, todos ellos con consecuencias potencialmente graves si no lo tratamos a tiempo. Ahora vamos con mi parte favorita, la fisiopatología. La tetralogía de Fallot tiene una mecánica muy particular que explica casi todos los síntomas. Todo comienza con la obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho, que al estar estrechado el paso hacia la arteria pulmonar, el flujo de sangre hacia los pulmones disminuye de manera significativa. Como el ventrículo derecho se encuentra con esa puerta cerrada, busca una salida alternativa a través de esa comunicación interventricular. Aquí es donde ocurre el cortocircuito de derecha a izquierda, lo que significa que parte de la sangre que aún no ha pasado por los pulmones se dirige directamente hacia la aorta. El resultado es clarísimo: sangre pobre en oxígeno circulando por todo el cuerpo, y con ello la cianosis. Las famosas crisis de hipoxia se entienden mejor a la vista de papel del infundíbulo. Este segmento muscular del ventrículo derecho puede entrar en espasmo, generalmente por la liberación de catecolaminas en situaciones de estrés, llanto o esfuerzo. Cuando esto ocurre, la obstrucción se intensifica de golpe, el flujo pulmonar se desploma, la hipoxemia se agrava y aparece la temida acidosis metabólica, con todos sus síntomas dramáticos que la acompañan. En neonatos hay un detalle crucial, porque mientras el conducto arterioso permanece abierto, aún existe ese puente que permite que la sangre alcance a los pulmones y mantenga una saturación aceptable. Pero cuando este conducto se cierra de manera fisiológica, el cuadro se descompensa de manera súbita, precipitando esas crisis y revelando toda la gravedad de la enfermedad. El diagnóstico de la tetralogía de Fallot inicia con la clínica. Lo más evidente es la cianosis central, que refleja esta mezcla de sangre no oxigenada en la circulación sistémica. Al explorar suele encontrarse un soplo sistólico eyectivo debido a la obstrucción en la salida del ventrículo derecho. Además, algunos niños adoptan de manera espontánea la posición genopectoral, que es la posición en cuclillas, ya que al hacerlo aumenta esa resistencia vascular sistémica y disminuye el cortocircuito derecha-izquierda, lo que mejora temporalmente la oxigenación. En estudios complementarios, el electrocardiograma muestra datos típicos: desviación del eje a la derecha e hipertrofia del ventrículo derecho. En la radiografía de tórax se observa esta clásica silueta en bota, el hood en salve, resultado de la hipertrofia ventricular derecha y el desplazamiento del corazón.
El estudio de elección para la valoración anatómica es el ecocardiograma Doppler, que aquí pues, nos permite identificar el efecto septal, la magnitud de los gradientes de presión y el tamaño de las ramas pulmonares. En casos más avanzados, la resonancia magnética cardíaca pues, ya es útil para evaluar con mayor precisión la función del ventrículo derecho y la presencia de regurgitación pulmonar. Por último, en situaciones seleccionadas, pues se recurre al cateterismo cardíaco, sobre todo para definir pues, la anatomía coronaria y el estado de las ramas pulmonares antes de planear la cirugía. Para terminar, el tratamiento. Cuando un paciente con tetralogía de Fallot entra en crisis de hipoxia, el objetivo principal es disminuir el consumo de oxígeno, reducir el cortocircuito de derecha a izquierda y corregir la acidosis metabólica. El primer paso es retirar cualquier estímulo que pueda estar desencadenando la crisis y colocar el niño en posición genopectoral. Como les había comentado anteriormente, esta postura nos ayuda a aumentar esta resistencia vascular sistémica y mejora temporalmente la oxigenación. A continuación, se administra oxígeno con una concentración del 40 al 50% mediante una mascarilla simple a 5 litros por minuto para aumentar la cantidad de oxígeno disponible sin exagerar la presión pulmonar. Cuando la ansiedad, el dolor o el llanto contribuyen a la crisis, recurrimos a sedación controlada. Entre las opciones tenemos a la morfina de 0.05 a 0.2 miligramos por kilo intravenoso o intramuscular, administrado lentamente en bolos cada 5 minutos mientras se monitoriza la respiración. También está el midazolam de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo intravenoso o de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo por vía oral. Esto es para calmar y reducir el estrés. También tenemos a la ketamina, que pues, además de sedar, mantiene la presión arterial, que aquí se da 1 miligramo por kilo intravenoso lento. O también podemos dar 2.5 a 5 miligramos por kilo intramuscular, siempre vigilando vía aérea. También está el dexmedetomidina, que este se inicia con un bolo de 0.5 a 1 microgramo por kilo, seguido de una infusión continua. Aporta pues esta sedación sin deprimir la respiración significativamente. Si el paciente ya requiere el aumento de resistencia vascular, se administran pues, vasoconstrictores como la finelefrina 0.02 miligramos por kilo intravenosa o infusión de 0.2 microgramos kilo por minuto para disminuir la contractilidad excesiva del infundíbulo y reducir este cortocircuito. También usamos betabloqueadores como el propanolol de 0.15 a 0.25 miligramos por kilo intravenoso o de 1 a 2 miligramos kilo oral cada 8 horas o esmolol en bolo y mantenimiento pues, según necesidad, ¿no? Para corregir lo que es la acidosis metabólica que se acompaña a la hipoxemia, se puede administrar bicarbonato de sodio al 4%, un equivalente por kilo cuarto, repitiendo cada 10 a 15 minutos según gases arteriales. En el caso de los neonatos, dependientes del conducto arterioso, la perfusión continua de prostaglandina E1, que es el PGE1, mantiene el flujo pulmonar mientras se prepara la corrección definitiva. Se administra entre 0.05 a 0.1 microgramos por kilo por minuto.